Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de asesorías de Prexul aquí en YouTube. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayamos a la campanita para suscribirnos, para que estén bien atentos a todo el contenido que está aquí disponible en este canal de asesorías Prexul. Estamos trabajando con la etapa número 4 de nuestro libro de la materia y sus transformaciones, que nos habla de los compuestos químicos inorgánicos. Vamos a ubicarnos en la página 100 de nuestro libro con el ejercicio 4, que está relacionado con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Nos piden aquí en la tabla, se indican en la primera columna las fórmulas químicas que representan a diversos compuestos inorgánicos. Nos piden escribir su nombre. Escribe su nombre en las columnas subsiguientes de acuerdo con tipo o método de nomenclatura que hayas utilizado para hacerlo. Puedes utilizar uno, dos o los tres, porque existen tres maneras de poder nombrar a los compuestos químicos, sobre todo los inorgánicos. Tenemos una metodología tradicional, una metodología sistemática y una metodología de stock. La metodología tradicional es la que va a utilizar prefijos y sufijos para indicar sobre todo los estados de oxidación de los átomos que van a intervenir para poder formular el compuesto químico. Utilizan, por ejemplo, terminaciones como oso o como ico para indicar entonces el número de oxidación. Oso para cuando tenemos un número de oxidación menor, ico para cuando tenemos un número de oxidación mayor. Por ejemplo, podemos tener, nos mencionan ahí en el libro, el catión cuproso y el catión cúprico. El catión cuproso es el que tiene un número de oxidación de +1 y el catión cúprico es el que tiene un número de oxidación +2. Entonces, como hay una diferencia, podemos tener catión cobre +1 o catión cobre +2. Esta metodología tradicional es la que va a utilizar estos prefijos o sufijos con terminaciones para indicar ciertas cantidades dentro de nuestra fórmula química. También podemos tener, por ejemplo, que se agregan prefijos de más, por ejemplo, hipo para algo que indique que todavía hay algo menor, o también incluso otra vez el ico para indicar que tenemos todavía algo mayor. Eso es lo que va a tener la metodología tradicional. Siempre que vemos que nuestro nombre, nuestra nomenclatura va a terminar con ico, oso, puede tener hipo, entonces vamos a estar trabajando la metodología tradicional. El método sistemático utiliza prefijos, pero prefijos numéricos para indicar el número de átomos de los elementos que van a participar en la fórmula química. Esto se utiliza mucho, ya lo veníamos utilizando mucho en los óxidos, por ejemplo. Al decir mono quiere decir 1, al decir di quiere decir 2, tri quiere decir 3, tetra 4, etc. Podemos llegar hasta por ejemplo, deca, que quiere decir 10. Siempre que estemos estableciendo cantidad de átomos en la fórmula química, entonces estamos hablando de la metodología sistemática. Y tenemos la nomenclatura stock. Esta nomenclatura stock se utiliza en los compuestos iónicos sobre todo y nos indica con números romanos el número de oxidación de los cationes, sobre todo de estos cationes metálicos. Por ejemplo, ahorita mencionábamos al cobre, que tiene +1, que tiene +2. En lugar de utilizar la metodología tradicional con las terminaciones oso o las terminaciones ico, la metodología o en la nomenclatura stock vamos a utilizar los números romanos. Para el cobre, que tiene un número de oxidación de +1, entonces pondríamos cobre +1. Para el cobre que tendríamos entonces por un número de oxidación de +2, entonces pondríamos cobre +2.
Entonces, esa es la diferencia en cada una de estas metodologías. También va a depender mucho de la función química. La función química que tenga el compuesto, primero yo debo determinar si es un óxido, si es un ácido, si es una base o si es una sal, también para que esto me ayude a darle el nombre, porque cada uno de ellos pues me va a ayudar mucho en cómo nombrarlos. Entonces vamos a estar trabajando con las tres metodologías para que veamos entonces cuál es la diferencia entre los nombres de la metodología tradicional, sistemática y el stock. El primero que tenemos es un compuesto que es, ¿qué tipo de compuesto es? Vemos que tiene oxígeno, pero no es un compuesto binario, es un compuesto ternario, por lo tanto es una sal porque no empieza con H, no tiene OH, entonces por descarte es una sal. ¿Cómo nombramos a las sales? Para nombrar a las sales nos vamos a ayudar mucho de el anión. Este es un anión poliatómico porque tiene oxígeno y tiene manganeso. Y entonces nosotros podemos auxiliarnos de una tablita que sea una tablita de aniones, ¿sí? Para nosotros irnos familiarizando con el nombre de los aniones y entonces así poderle darle nombre a nuestros compuestos químicos. Y está compuesto de este catión que es el potasio. El catión casi siempre no nos genera problemas específicamente con el nombre, a menos que estemos utilizando la metodología tradicional y estos prefijos que podemos estar nosotros utilizando de que sí, qué número de oxidación tiene para saber entonces qué terminación darle. Esto de los números de oxidación son las cargas que previamente tenían nuestros cationes y nuestros aniones para entonces terminar con nuestra fórmula química. Entonces aquí tenemos cuál sería el nombre de esta sal. Aquí vemos que tenemos un permanganato potásico. Estamos utilizando en la metodología tradicional la terminación ico, potásico, que en este caso no podemos tener uno que se llama potoso o algo así, porque el potasio no trabaja con muchos números de oxidación. Entonces le ponemos el de la mayor, potásico. Y este anión, si nosotros lo buscamos en una tablita, nos vamos a dar cuenta que específicamente se llama permanganato y es por eso que nos va a dar el nombre de nuestra sal. Juntamos el nombre del anión que es permanganato con quien está acompañando con las terminaciones en la metodología tradicional ico-oso y entonces nos va a dar el nombre de permanganato potásico. En el método sistemático utilizamos cuántos oxígenos tenemos, con quién se junta el oxígeno y qué cationes. Entonces tenemos, ¿cuántos oxígenos tenemos? 4. Por lo tanto, vamos a utilizar tetra. Tetra, tengo 4 oxígenos. Tetraoxo, ¿con quién está? Con el manganeso. Y entonces el nombre del anión se va a llamar manganato. Por lo tanto, tetraoxomanganato. 7. Me está diciendo también una información que utiliza acá la metodología Stock para determinar el número de oxidación, ¿sí? De potasio, permanganato de potasio, permanganato 7 de potasio. En metodología Stock podemos simplemente, si no tiene diferentes números de oxidación, el potasio en sí no tiene diferentes números de oxidación, por lo tanto aquí no estoy utilizando número 1, 2 o 3, siempre se va a basar en el metal. Entonces la Stock me quedaría exactamente igual más o menos que la tradicional sin la terminación ico, permanganato de potasio. Entonces aquí la diferencia es más entre la tradicional y la sistemática. El siguiente que
compuesto químico es? ¿Qué función tiene? Tiene que es un compuesto binario y es un óxido. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Los óxidos, para nombrarlos, utilizamos bien fácil el nombre de este anión que es óxido. Entonces, los óxidos siempre se van a llamar óxidos. Metodología tradicional. Aquí sí podemos tener diferentes estados de oxidación del nitrógeno. Este vendría siendo el estado de oxidación mayor y por lo tanto sería óxido nítrico. Sistemática. Porque son dos oxígenos, dióxido de nitrógeno. Me dice cuántos óxidos tengo. Y la de stock me va a decir el número de oxidación del nitrógeno, aunque casi no se utiliza para los no metales, pero pues nos podría quedar algo así. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos descartar esta porque esta se utiliza más hacia los metales. Pero si queremos poner el ejemplo, quedaría de esta manera. Óxido de nitrógeno 4. El siguiente, HNO2. ¿Qué función química tiene? Es un ácido porque empieza con H. Y al empezar con H, entonces, le vamos a dar la nomenclatura de los ácidos. Los ácidos en la tradicional siempre van a empezar con la palabra ácido. Y en la de stock también. Solamente en el sistemático va a cambiar porque nos quiere decir el número de oxígenos que tengamos, por ejemplo. Entonces, ácido, que como dijimos acá, el nitrógeno puede tener diferentes estados de oxidación. Aquí estaríamos, como ya se combina con el hidrógeno, estaríamos trabajando con un nitrógeno que tiene un estado de oxidación menor sobre todo no tanto del nitrógeno, sino del anión NO. Podemos tener NO2, podemos tener NO3 como anión y cada uno de ellos va a tener diferentes estados de oxidación y entonces este quedaría como el menor y como es el que tiene menor estado de oxidación se utilizaría oso. Ácido nitroso. Este me indica cómo es el anión dioxo, son dos oxos, pero está con el nitrógeno, entonces me forma el anión nitrato. Dioxonitrato 3 de hidrógeno. Este específicamente es el nitrógeno 3, no el nitrógeno 4 que veíamos por acá. Entonces, por eso que es oso. Nitrógeno 3 de hidrógeno, porque lo tenemos acá acompañado del hidrógeno. Este se llamaría en esta nomenclatura ácido, igual que el sistemático, dioxonítrico, y aquí utilizaríamos el número romano 3 para indicar que este nitrógeno tiene un número de oxidación de 3. Pero para el ácido se utilizaría más esta o esta. El que sigue, ¿qué tipo de compuesto químico es? No tiene H, no tiene oxígeno y por lo tanto no tiene OH, sería una sal. Me ayudo del nombre del anión para empezarle a dar su nombre. Ese es el anión sulfuro. Y entonces su nombre me quedaría como sulfuro de esos que tenemos aquí. Están equivocados porque no es un óxido. Entonces vamos a hacer caso omiso de lo que tenemos aquí. Y entonces me quedaría su nomenclatura, la tradicional, como sulfuro, porque el que tenemos aquí sería un sulfuro alumínico. Aquí sí utilizamos lo que teníamos acá, sulfuro alumínico, terminación ico para este aluminio. Aquí tendríamos entonces trisulfuro
de, aquí sí utilizamos dialuminio. Decimos cuántos sulfuros tenemos, 3. ¿Y cuántos aluminios tenemos? 2. Y la de stock, podríamos ponerle que es el sulfuro de aluminio que tiene un número de oxidación de 3. Por lo tanto, nos quedaría sulfuro de aluminio 3, utilizando los números romanos. El siguiente vamos a tener aquí que es uno que tiene OH, por lo tanto tiene una base. Y al ser una base, entonces lo vamos a nombrar con el nombre de este anión que se llama hidróxido. Para la tradicional me quedaría hidróxido de este, como que es el hierro 2, es el de estado de oxidación menor, sería hidróxido ferroso con terminación oso. En la sistemática decimos que tenemos 2 hidróxidos, dihidróxido de hierro. Y en la de stock decimos hidróxido de hierro 3. Aquí sí se utilizan las 3 maneras de nombrarlo, porque estamos hablando de metales y que este metal puede tener diferentes estados de oxidación, generalmente 2 o 3. Y entonces aquí especificamos qué número de oxidación tiene el hierro. Para nuestra otra parte de la tabla, ¿sí?, tenemos este que es el óxido de... Entonces tenemos que es un óxido porque vemos que termina aquí con oxígeno. Y entonces su nombre en la metodología tradicional se llamaría óxido mercúrico. En la sistemática, monóxido, nada más es un oxígeno, monóxido de mercurio. Y en la metodología de stock, simplemente óxido de mercurio. Para el siguiente, que se parece mucho, me quedaría entonces óxido mercurioso, porque entonces este tiene un número de oxidación menor a este. Monóxido de dimercurio, porque tenemos un solo oxígeno, pero tenemos 2 mercurios. Y en la de stock, óxido de mercurio, y como este es específicamente un mercurio que tiene un número de oxidación de 1, le ponemos aquí en específico que es el óxido de mercurio 1. El que sigue es un ácido, porque empieza con H y por lo tanto lo vamos a nombrar como ácido. Ácido que tiene el ion que tiene un número de oxidación menor, por lo tanto se llama ácido sulfuroso. En el sistemático me va a quedar que tengo 3 sulfatos, trioxosulfato, que tiene un número de oxidación 4 de hidrógeno, y en el stock ácido trioxosulfúrico 4. Para el siguiente, que es una sal, entonces tomo el nombre del anión clorato, clorato césico. En el sistemático, trioxoclorato, aquí era una R, clorato 5 de cesio. Y en el de stock, clorato de cesio simplemente. Método tradicional para nuestro último compuesto, que es un compuesto cuaternario igual que el de acá. Es uno ternario igual que este. Y se va a llamar metaarsenito sódico porque este anión tiene ese nombre. Para su nomenclatura sistemática vamos a decir que tiene 3 oxígenos y entonces sería trioxoarsenato de trisodio. Aquí era en lugar de tri. Trioxoarsenato de trisodio. Y para la metodología stock, simplemente metarsenito de sodio. Y de esta manera terminamos de darle la nomenclatura de acuerdo a la metodología tradicional, sistemática y de stock de cada uno de estos compuestos químicos.
Si este video te ayuda a comprender mejor estos temas, regálanos un like, comparte este video para seguir generando más contenido y llegar a más suscriptores. Nos vemos luego y muchas gracias.